Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Vamos a hablar de la parábola del sembrador. Oramos al Señor para hacer lectura de su palabra. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos has traído en esta noche a tu casa. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, rogamos que este sea un culto en que se alivie nuestra alma. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar. Nosotros confiamos que de acuerdo a tu promesa, el Espíritu Santo está en medio nuestro y en nosotros para bendecirnos, Señor, y para llenarnos de su fuerza. Gracias, Señor. Úngeme, Señor, para hablar tu palabra y unge nuestros oídos para escucharla. Que tu presencia esté con nosotros para aprender tu enseñanza. Por Jesucristo. Amén. Leamos Mateo capítulo 13, del verso 1 al 9. Así dice la palabra del Señor. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, el Señor ha hablado en nuestras vidas el domingo pasado, ¿verdad? Y nos ha hablado acerca de la vida. ¿Se recuerdan ustedes que la vida no consiste en las cosas que poseamos? Además, ¿qué es lo que es la vida? La vida es como la neblina, es breve, pasa. Un día, ninguno de los que estamos aquí, vamos a estar todos ahí bajo tierra, todos. Inevitablemente, esto va a pasar. Y lo tercero es que la vida se gasta. La vida se va gastando. Hoy día ya se gastó otro día más. Ya se está gastando junio. Estamos llegando al 15. O sea, se está gastando la mitad del año. Se va gastando la vida. Entonces yo quisiera hablar acerca de esta parábola porque Dios habla a los hombres de muchas maneras tratando de darles su consejo. El Señor de muchas formas trata de aconsejarnos a nosotros para que nosotros sepamos cómo vivir bien esta vida. Él quiere darnos una vida más abundante. Él quiere darnos una buena vida. Entonces el Señor nos habla de muchas maneras para tratar de darnos su consejo. Cuando el hombre escucha este consejo o palabra, siempre va a reaccionar según la condición de su corazón. Nosotros, frente al consejo del Señor, escuchamos el día domingo su palabra en este lugar. Nosotros tenemos que ver ahora qué hicimos el día lunes, qué hicimos el día de hoy, si realmente esa palabra produjo algo en nosotros. Lo importante es que esta parábola nos está diciendo que siempre el ser humano va a reaccionar a la palabra de Dios de acuerdo a la condición de su corazón. O sea, la reacción que tengamos frente a la predicación de la palabra
va a mostrar cómo está nuestro corazón. Según la condición del corazón, básicamente de 4 diferentes maneras, nos dice la parábola. Y estas maneras determinarán el resultado de la palabra de Dios en su vida. Depende de cómo reaccionemos nosotros. Es que se va a determinar el resultado de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos con su consejo, pero que su palabra dé fruto en nuestras vidas va a depender de la reacción que tengamos a la palabra de Dios. Y la reacción que tengamos a la palabra de Dios muestra siempre la condición en la cual está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Determina si seremos fructíferos o no. Es interesante que nosotros preguntemos si nosotros somos discípulos fructíferos. Porque la palabra del Señor nos está diciendo que hay 4 tipos de corazones y hay un corazón que es fructífero, dice. Y nosotros tenemos que orar a Dios y anhelar tener ese corazón para dar frutos para el Señor. No estamos hablando solamente de nuevos discípulos, estamos hablando de dar frutos en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro diario vivir y por supuesto también en discípulos. La efectividad o resultado dependerá de la condición en que se encuentra su corazón. Por eso que es muy importante que el Señor dijo, por los frutos los conoceréis. Por los frutos. Por lo tanto, alguien puede hablar mucho, estar acá, estar allá, pero aquí lo que habla fuerte son los frutos. Los frutos de las personas es lo que muestra realmente cómo es su corazón. Una vez el hermano Cristian me decía, mira, no dediques tanto tiempo a esa persona, me decía. ¿Sabes por qué? Me decía, porque si alguien no da fruto es por algo. Es por algo. Busca gente que dé fruto, me decía. El sembrador es el mensajero de Dios. El sembrar es predicar la palabra y la semilla es la palabra de Dios. La tierra que habla la parábola es el corazón del hombre. Veamos lo que dice esta parábola, versos 3 y 4. Dice, y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. La primera parte de la semilla cae al lado del camino. La segunda cae en los pedregales. Al lado del camino, después vienen las piedrecitas, en los pedregales. La tercera cae entre espinos. Y la cuarta cae en buena tierra. ¿Se acordarán? Al lado del camino. Los que siguen a Jesucristo no están al lado del camino, están en el camino. Pero también salta algo para el lado del camino. Está la que cae en los pedregales, está la que cae entre espinos y está la semilla que cae en la buena tierra. Y el Señor explica esta parábola en el verso 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino la tierra es dura, la semilla no penetra. Aquí está hablando que hay un corazón duro. Un tipo de corazón es duro. Entonces uno tiene que examinar la vida y decir, yo no entiendo lo que se predica. La palabra del Señor dice que el que no entiende la palabra del Señor es porque su corazón es duro. ¿Está claro? Cuando algún hermano nuevo diga, es que yo no entiendo,
La palabra de Dios me dice que esta persona tiene un corazón duro. No le presta interés a la palabra. Cuando se predica no presta atención. No pone mucha atención. O sea, si uno viene al culto y sale aquí al atrio y no se acuerda ni siquiera del texto que se leyó en la predicación, entonces uno puede decir, préstame el corazón para partir nueces. ¿Ya? Está medio duro el corazoncito, parece, porque no me acuerdo ni siquiera del texto. ¿Ya? La vida no consiste en las cosas que tengamos. La vida es como la neblina, ¿cierto? Y la vida se gasta. Por lo menos aprender los 3 puntitos que se dijeron. Hagamos el esfuerzo, porque si no, dice que viene el demonio y no, como no entienden la palabra. ¿Y por qué no se entiende? Por un corazón duro, él viene y roba la palabra que fue sembrada. La persona, aunque a lo mejor nació del agua, a veces las personas son bautizadas, pero sin embargo no han nacido del Espíritu. Se pueden sentar entre nosotros, pero están desconectados de lo que sucede. No tienen el Espíritu Santo. Cuando una persona que usted le está tratando de hablar del Evangelio le dice no entiendo, no entienda, deje de hablarle y póngale las manos hasta que reciba el Espíritu Santo. Son las personas naturales, no tienen el Espíritu Santo. Por eso no pueden prestar atención a la palabra. O el Espíritu Santo está adormecido en ellos por su corazón endurecido. El diablo roba la palabra a su corazón. La palabra en él no germina, por eso no hay vida espiritual en él. Por eso puede pasar el tiempo y la vida espiritual no se desarrolla. No se crece en Dios. Se sigue siendo pequeño por un corazón endurecido. El efecto de la palabra es nulo. Sale igual y se le encuentra en la calle o en cualquier lugar, tú te vas a dar cuenta que es como un mundano. Se reconoce por el hablar. Cuando nosotros salimos al atrio y termina el culto, usted se va a dar cuenta si la palabra cayó en el corazón o no cayó. Por el hablar, por lo que se habla. Por lo que se habla al salir del culto. Porque dice que el demonio viene y la quita al tiro. Y lo que se trató de sembrar el corazón no entró. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. El corazón está endurecido. Entonces uno sale y se nota inmediatamente por lo que se habla. ¿Sí? ¿Qué es lo que siguió compartiendo al salir del lugar? Ahí tú notas realmente el corazón del que está hablando. El quebrantamiento es la única esperanza. La palabra del Señor dice, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? ¿Cuál es la solución para un corazón endurecido? El sufrimiento. El sufrimiento. Por eso, a veces vienen situaciones de mucho sufrimiento en nuestra vida. Periodos de crisis fuertes de sufrimiento. Porque es el sufrimiento el que me lleva a prestar atención a la palabra del Señor. Háblele a personas que están sufriendo y le van a escuchar inmediatamente el mensaje de la palabra de Dios. Háblele a alguien que siente que no sufre en la vida, su corazón va a estar endurecido y no le van a prestar atención. Por eso que el pastor Cho dice, busquen a la gente que tiene necesidades. No busquen a los que no tienen necesidades. Porque el sufrimiento es el único que ablanda el corazón. Entonces, si el corazón de uno se endurece, lo que hace el Señor es que permite que venga el sufrimiento sobre la vida de nosotros. Y vienen las crisis, y vienen los problemas para que el corazón se quebrante nuevamente. Y esa roca dura se quiebre. Y la palabra del Señor puede entrar nuevamente en la vida de uno y dar fruto. Alabado sea Jesucristo. Veamos el verso 5. La que cayó entre pedregales. Parte cayó en pedregales
donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La explicación dice acá, primero dice que parte acá entre los pedregales, brotó con rapidez, pero como no tenía profundidad, cuando salió el sol, dice, se quemó y se secó. Y el Señor explica, dice en el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y acá está el que escucha la palabra del Señor. Y al momento la recibe con gozo. Sale del culto alegre. Qué maravilloso el culto. Estoy tan aliviado, con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración el gozo. Le dura poquito. A la primera circunstancia adversa se fue el gozo, se fue todo. Dura poco. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La tierra es aparentemente fértil, porque dice que brota con rapidez, pero en el fondo tiene piedras que no dejan crecer a la raíz. Pareciera que es buena tierra, sale con gozo, ama al Señor, voy a cambiar mi mundo, pero tiene poca duración, porque aún su corazón no es buena tierra, no tiene raíces. Recibe con gozo la palabra, son los emocionales, disfrutan de la palabra de Dios y su presencia, pero no mantienen la palabra en su corazón y no puede dar fruto en su vida. No la mantienen, tienen piedras escondidas que impiden que crezca la palabra del Señor, problemas en el carácter, vicios en la vida que no podemos romper y no dejan crecer la palabra del Señor. Son cristianos superficiales, muy propios de nuestro tiempo, cristianos que no saben en qué creen. Son los que tropiezan, dice, cuando viene la persecución por la palabra. Son de los que andan de iglesia en iglesia. Son de los que tropiezan con las doctrinas. Son de los que ven en internet a un predicador que habla contra el diezmo y queda su vida y su fe tambaleando para siempre. Porque no tienen raíz, no tienen profundidad, no entienden su creencia. No entienden en quién han creído. No entienden por qué hay que congregarse, no entienden por qué hay que guardar el día del Señor, no entienden el compromiso cristiano, no entienden por qué tenemos que diezmar, ofrendar, no lo entienden. No lo entienden, porque son cristianos emocionalistas. Dependen solamente de la emoción, pero no tienen profundidad, son superficiales. La única alternativa es entrar en oración, en ayuno y en un profundo estudio de la palabra del Señor para entender la fe. Si no, siempre la reacción a la palabra de Dios va a ser de acuerdo a la emoción. Son de los que siempre andan buscando a un predicador que les predique algo que los emocione en el día. Buscando a través de internet 1000 predicadores y me quedo con el que más me emociona. Hay de todo. Son personas que tropiezan cuando viene la aflicción o cuando viene la persecución por causa de la palabra. Personas que tropiezan doctrinalmente. Personas que son fáciles de llevar de un rumbo a otro porque no tienen profundidad. No entienden su fe. Nunca se han dado el trabajo de poder comprender realmente qué creen y por qué lo creen. Por eso que rápidamente son llevados de un lugar a otro. ¿Ya? El sol hace posible la fotosíntesis en la planta para que crezca y se haga fuerte. Pero cuando no tiene raíz, el sol en lugar de ayudarle la quema. O sea, cuando viene la aflicción, el que tiene raíz, la aflicción lo hace crecer.
Pero el que no tiene raíz lo quema y lo seca. Y cuando viene la aflicción, vuelve atrás. No da fruto. O llevan una vida de emoción en emoción. Necesitan una predicación nueva para seguir emocionándose. Pero se termina y no hay frutos. ¿Ya? Número 3. Veamos el verso 7. Y parte cayó entre espinos. La primera cayó junto al camino. ¿Se acuerda? La segunda en pedregales. La tercera cae entre espinos. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 22, el Señor dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. O sea, es una persona que siempre está en los cultos. ¿Está claro? Hace su devocional. Hace su devocional y está en los cultos. Escucha la palabra. Incluso puede hasta tomar notas. ¿Pero qué dice? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa. Estamos a 11 de junio. Este año nosotros oramos para ganar un alma cada uno. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bien. Ya deberíamos tener media alma. ¿Tiene media alma ganada para el Señor? ¿La va a bautizar? ¿Cuándo? El 30 hay un bautismo. Usted sabe que la selección chilena hoy día se defendió, le hicieron un gol y perdió. Los partidos se ganan con goles. Ganar un alma es que yo lo haga un discípulo. ¿Me entiende? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, si la semilla cae entre espinos, los espinos crecen y ahogan la palabra. Y dice el Señor que los espinos son, acá dice, el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. Ahogan la palabra y uno se hace infructuoso. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿soy una persona fructífera? ¿Soy realmente un ganador de alma? ¿Tengo frutos? ¿Cuál es mi corazón? ¿Qué pasa con las tantas predicaciones que me da el obispo todos los fines de semana? Y que las vuelvo a escuchar en YouTube y todo. Estoy dando fruto. La tierra donde cae esta palabra es tierra fértil con buenas posibilidades, pero está rodeada de estorbos. Personas muy trabajadoras y visionarias, pero muy ambiciosos. Aman a Dios, pero no están dispuestos a renunciar a las posesiones, los bienes y el dinero. Y la palabra del Señor decía el domingo, la vida no consiste en las cosas. Las cosas. Y si uno cree que la vida consiste en las cosas, no va a dar fruto. Porque uno va a estar preocupado en adquirir cosas. El engaño de la riqueza, el afán de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo? Piense usted, ¿en qué se afana? ¿En qué se afana la persona de este siglo? ¿En qué se afana? ¿De qué habla la persona de este siglo, además de la influenza? ¿De qué más hablan? Del dinero. Del dinero. Un pensador decía, habla de dinero, siempre tendrá oyente. Habla de dinero y siempre te escucharán. ¿Cuál es el afán de este siglo? ¿Cuál es el engaño de la riqueza? El amor al dinero. Pero la palabra del Señor dice, no se puede servir a dos señores. Entonces si uno está metido en el afán de este siglo y está tomado por el engaño del dinero, no va a dar fruto. No va a dar fruto. No vamos a dar fruto. Estamos llegando a la mitad del año. Deberíamos tener media alma ganada ya. Pero no vamos a dar fruto
si nuestro corazón es un corazón que está afanado en este siglo. Yo cuando estudié en la universidad, yo entré a la universidad porque yo quería predicar a Jesucristo. Y se lo digo delante del Señor. Y después en el camino me di cuenta que podía ser ingeniero también. Y terminé la ingeniería porque el hermano Cristian me dijo, tienes que terminar tu carrera. La terminé. Y gracias a Dios que la terminé, si no estaría quizás qué cosa. Pero yo cuando estuve en la universidad, hermano, estábamos todo el día pensando cómo cambiar la universidad. Y cómo ganar esa universidad para Jesucristo. Pero hoy día yo veo, por ejemplo, jóvenes que están en la universidad, pero además siempre tienen trabajos. Y trabajan allá, trabajan acá, y no tienen tiempo. El afán de este siglo. El afán de este siglo. No digo que sea malo trabajar, pero cuando uno trabaja y estudia, ¿queda tiempo para ir a visitar un alma nueva? ¿Queda tiempo para enseñar el Evangelio? No queda tiempo para nada. A veces es muy necesario trabajar, no queda otra. Pero la verdad es que uno tiene que tomar una decisión. O ser un estudiante y pobre nomás y ganar almas para Jesucristo, o ser un estudiante que esté ganando plata y que viva el mismo afán de este siglo. Si tú no ganas más alma en tu universidad para Jesucristo, es porque a lo mejor has caído en el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. Algunos dicen, quiero ganar dinero para un día ser independiente y poder servir a Jesucristo. Y quiero ganar harto dinero porque yo un día quiero ya no depender de mi trabajo para servir a Jesucristo. Y yo veo su vida y si él sirve hoy día a Jesucristo, yo le creo. Pero si él no sirve a Jesucristo hoy día, cuando él gane dinero, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Va a seguir ganando dinero. Porque el que gana dinero quiere ganar más plata. Porque en este sistema nunca es suficiente la cantidad de plata. Nunca usted va a tener un sueldo suficiente. Siempre va a haber algo más. Por lo tanto, el engaño de la riqueza se roba nuestro tiempo. Nosotros tenemos que tomar una decisión de servir a Jesucristo. Servirlo. Nosotros tenemos que tomar la decisión de gastar nuestro tiempo en Jesucristo. Gastar la vida, porque la vida se va gastando. Yo estaba en una reunión el otro día y vi llegar un hermano que se había ido hace años y lo veo llegar ahora, con todos sus años a cuesta. Y me dio pena. Seguramente a él también cuando me vio le dio pena, no sé. A lo mejor también. Pero por lo menos he gastado mis tiempos en el Señor. Igual vamos a dar pena, pero estamos gastando el tiempo en Jesucristo. Igual vamos a gastar el tiempo. Pero si tú te vas unos años y vuelves después, hay algunos que siendo miembros no sirven a Jesucristo. Hay algunos que tienen dones que Dios les ha dado. Eso decía el obispo el domingo. Pero no quieren poner sus dones al servicio del Señor. No los quieren. Porque estamos metidos en el engaño de la riqueza y en el afán de este siglo. La semilla que cae entre los espinos crecen y la ahogan. Entonces tú sales de este lugar y ¿qué es lo que sales? ¿Pensando en la palabra? No, pensando en cómo ganar más plata. Entonces ahí empiezan los espinos en mi cabeza y empiezan a ahogar la palabra y se llevan y uno se hace infructuoso. ¿Y cómo sabes tú? El tipo de corazón habla con él en el casino, te va a hablar de los negocios, no te va a hablar de la palabra de Dios. El engaño de la riqueza. Buscad el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor. También dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganara de todo el mundo y perdiera su alma? La vida se pierde, se gasta. Gastémosla en Jesucristo. Joven, decídete a servir a Jesucristo. Decídete a servir al Señor. Es mejor ser estudiante pobre y ganar almas para Jesucristo. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar el dinero que necesitas, acuérdate. Dios te va a dar trabajo y tú en una mañana vas a ganar el dinero que gana el otro joven que no quiere servir a Cristo.
Sirve a Jesucristo. Gástate por Él. No caigas en los engaños de este siglo, en el afán de este siglo. El afán de este siglo ese. Seguramente estás juntando dinero para viajar. Como decía el hermano G. Ávila, un día le diremos chao Lunita, vamos a viajar a otro lugar. Ya, no caigas en el afán de este siglo. Dedícate a servir a Jesucristo. Servir a Jesucristo, darle mi tiempo. Servir a Jesucristo, darle mis talentos. Servir a Jesucristo, darle mi dinero a Jesucristo. Y poder llevar adelante el Evangelio. Pero debo tomar una decisión de servir al Señor. Por último, el verso 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y dice la palabra del Señor en el verso 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, primero oye, segundo entiende la palabra y tercero dice, y da fruto. El que es en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 100, a 60 y a 30 por uno. El que oye, la entiende y da fruto. La tierra quebrantada, libre de piedras y espinos, recibe la palabra y la deja entrar. Toman la palabra muy en serio y hacen a un lado todo lo que les estorbe. Todo lo que les estorbe. La palabra del Señor dice: el que es tomado por soldado, dice, no se enreda en los negocios de la vida. No se enreda. Muchas veces no podemos dar fruto porque estamos enredados en los negocios de la vida. Porque estamos tan enredados en nuestro tiempo que no nos queda tiempo para dar fruto. Pedro es un ejemplo. Al principio él estaba con un corazón endurecido, pero Dios lo quebrantó. Y dice que Pedro predicó y se convirtieron 3.000 y después 5.000. Se transformó en una persona dadora de frutos. Entonces, hermano, cuando viene la palabra del Señor, semana tras semana, nosotros tenemos que entender, dependiendo de la reacción que tengamos a la palabra de Dios, es la condición en que está nuestro corazón. Y la palabra de Dios es clara: si yo no doy fruto, es por algo. Es por algo. Si yo no doy fruto, ya no culpemos al demonio, es por algo. La Biblia nos dice que el demonio es por el corazón. Es el corazón el que debe cambiar y nosotros debemos tomar la palabra de Dios y decir: Señor, yo quiero ser una buena tierra. Una buena tierra. Si viene el sufrimiento, el Señor nos va a quebrantar. Yo debo buscar en la palabra de Dios y tener convicciones de mis creencias. Y yo debo evitar los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza, y entender que la vida es como la neblina. Es como la neblina. Yo vine a hacer al Pablito, mi hijo. Ya leyó el Nuevo Testamento. No, el compadre, el único versículo que se sabe: huevo que no llora, no mama. Lo único. Y nació, adivinen cómo nació. Nació con un auto, nació con una chequera y una tarjeta Visa. No, nació desnudo. ¿Y saben cómo salir Pablito desnudo? La vida es una neblina y la vida no consiste en las cosas que tengamos. Así como llegamos nos vamos a ir. No perdamos más el tiempo. Sirvamos a Jesucristo. Escuchemos la palabra de Dios y que no se la lleve el demonio y la saque, para que demos fruto, ¿ya? Oramos al Señor. Le invito a ponernos en pie.